¿Y si les dijera que la tecnología militar más sofisticada puede ser derrotada por algo que podrían construir en su garaje? Esta es una pregunta que atormenta a los generales rusos. ¿Cómo defenderse de un enemigo que cuesta menos que un coche usado, pero piensa más rápido que sus computadoras multimillonarias? El 29 de octubre de 2025, el mundo presenció un hecho que redefine todos los manuales militares jamás escritos. Un sistema de defensa aérea de 15 millones de dólares, el orgullo de Rusia, su fortaleza tecnológica, no cayó ante un arma más poderosa. Cayó víctima de su propia confusión. Literalmente, se autoinfligió un misil hipersónico. Pero lo que hace que esta historia sea verdaderamente aterradora para Moscú es que el ataque que provocó este fracaso catastrófico costó menos que un coche de lujo. 5 drones, una densa niebla y una brillantez táctica tal que convirtió la mayor fortaleza de Rusia en su debilidad fatal. Esto no se trata solo de una batalla. Se trata del momento en que la guerra cambió para siempre, donde lo costoso pierde ante lo inteligente, donde la inteligencia artificial se encuentra con el ingenio humano, y donde el escudo invencible de una superpotencia se hace añicos ante lo que equivale a teléfonos inteligentes, voladores con explosivos. Lo que están a punto de escuchar parece ciencia ficción. Cada detalle está documentado, cada afirmación está verificada. Y al final, comprenderán por qué la cúpula militar rusa se enfrenta a una decisión imposible que podría costarles todo. Retrocedamos a las 2:33 am, cuando 5 drones se lanzaron entre la niebla y todo cambió. Exactamente a las 2:48 de la madrugada, en algún lugar sobre Serapole, en el territorio ocupado de Crimea, el sistema de defensa aérea Pantsir S-2 de Rusia, valorado en 15 millones de dólares, logró lo imposible. Se autodestruyó. Abrumado por contramedidas electrónicas y rodeado por drones ucranianos de bajo costo, su computadora de puntería sufrió una falla fatal. ¿El resultado? Un interceptor Mach 4 detonó dentro de su propia cámara de lanzamiento. Un segundo después, una ojiva ATACMS de 1.200 kilogramos impactó para completar la destrucción. Toda esta secuencia de eventos comenzó 15 minutos antes, con tan solo 5 aeronaves no tripuladas y una densa niebla. 2:33 am. La operación se puso en marcha, no desde un aeródromo, sino con el inconfundible sonido de la presión neumática de un lanzador portátil, oculto en un campo húmedo a las afueras de Jersón. 5 drones Bover alzaron el vuelo. 4 servían de cazadores, de cebo. El quinto era el coordinador, el Bover fantasma. Descendieron inmediatamente a apenas 12 metros de altura, utilizando la espesa niebla cargada de humedad como camuflaje perfecto, mientras penetraban en territorio enemigo. La primera línea de defensa de Rusia no eran los sensores electrónicos, sino el oído de 45 soldados ansiosos en posiciones defensivas. Lo detectaron antes de la confirmación visual. Un zumbido sutil y penetrante que parecía omnidireccional. El sonido de insectos agresivos acercándose. Las balas trazadoras de un cañón automático, ZU-23-2, rasgaron la oscuridad a una velocidad de 2.000 disparos cada 60 segundos, mientras 2 equipos Manpads disparaban misiles contra formas indistintas. Fue una demostración de poderío militar impresionante, pero totalmente ineficaz. He aquí el porqué. En medio de la densa niebla, la visibilidad real de un soldado era inferior a 30 metros. Los drones operaban a 12. Intentar alcanzarlos era como disparar a un colibrí en plena tormenta con los ojos vendados. En lugar de intentar el sigilo, uno de los drones, Bover número 1, realizó una acción absolutamente audaz. Se rebeló deliberadamente. Rompiendo la formación, se estrelló intencionadamente contra una antena de comunicaciones sin importancia, activando su pequeña carga explosiva. La destrucción real fue insignificante. El impacto estratégico, instantáneo. El ataque confirmó un peligro real que las fuerzas terrestres no podían neutralizar, lo que obligó a activar la siguiente capa de defensa. Dentro del centro de mando de Sebastopol,
El técnico del radar Nebo-M observó la pequeña explosión en su pantalla infrarroja, pero su monitor de radar seguía mostrando 5 objetivos. Esa quinta lectura era artificial, una señal falsa transmitida por el propio dron fantasma para preservar la huella electrónica de la formación y crear el máximo desorden. El técnico ahora rastreaba 4 drones reales y una simulación digital. Los 4 drones señuelo iniciaron entonces su propia maniobra de desorientación. Sus transpondedores de identificación comenzaron a emitir un patrón que replicaba las señales de movimiento de las aves migratorias. El software de discriminación del Nebo-M, al intentar interpretar 4 señales aviares y un persistente dron fantasma en la niebla, clasificó los señuelos reales como contactos biológicos de baja prioridad. Ese momento de incertidumbre fue la oportunidad de lanzamiento precisa que Ucrania necesitaba. 2:49 am. A 30 kilómetros de distancia, una plataforma HIMARS ucraniana disparó un único proyectil ATACMS. Los operadores no se quedaron a observar, ya que se habían convertido instantáneamente en los objetivos más buscados de Crimea. Su lanzamiento generó una enorme e inconfundible firma térmica, detectable por satélites rusos, y un perfil acústico identificable a kilómetros de distancia. Un radar de contrabatería ruso, presumiblemente un Sopark 1M, ya había calculado su ubicación precisa. La orden de eliminación ya se estaba transmitiendo. Según la inteligencia, el tiempo de viaje de un misil de artillería ruso Iskander o Smerch hasta sus coordenadas era de aproximadamente 4 a 6 minutos. Su procedimiento estándar no era simplemente disparar y reposicionarse. Se trataba de un protocolo de supervivencia de 90 segundos, meticulosamente coreografiado, con los ATACMS ya en el aire, dirigiéndose a toda velocidad hacia Crimea. Los especialistas rusos en guerra electrónica reaccionaron. El sistema Krasuka-4 se activó, proyectando un campo de interferencia de 300 kilómetros a través de la atmósfera. Para los 4 drones señuelo, la consecuencia fue inmediata. Su conectividad Starlink se interrumpió. Sus señales de mando se silenciaron. Durante 10 segundos a oscuras, no fueron más que costosos planeadores descendiendo del cielo. Este es el momento crítico en el que fracasa el 99% de las operaciones con drones. Para los especialistas rusos en guerra electrónica, sus pantallas habrían indicado la desaparición de las transmisiones de 4 drones. Una victoria total. Pero su celebración fue prematura. Fue entonces cuando el dron fantasma pasó de su función de observación a la de un coordinador de operaciones con inteligencia artificial sofisticada. Volando muy por encima de la zona de interferencia del Krasuka, no se limitó a pilotar los drones a distancia. Inició una arquitectura de malla de IA dedicada. Un protocolo de comunicación láser de alta capacidad entre sí mismo y los 4 señuelos. El dron fantasma había construido esencialmente su propia red privada e inviolable directamente sobre territorio hostil. En los monitores rusos, comenzó la crisis. Las transmisiones de los 4 drones permanecieron inactivas, lo que confirmaba el éxito de la operación de interferencia. Sin embargo, en las imágenes térmicas de sistemas paralelos, esos 4 drones idénticos no descendían. Ejecutaban maniobras a la perfección, continuando sus ataques. Era una contradicción inconcebible. ¿Cómo podía un adversario aislado mantener su capacidad de combate? Este era el punto de activación predeterminado para el dron fantasma. Operando fuera del alcance de la interferencia, cambió inmediatamente su rol. Ya no era un simple explorador, se había convertido en el operador remoto. Podríamos considerarlo una fusión aérea entre la conducción autónoma de Tesla y un repetidor Starlink. Los 4 drones recuperaron su funcionalidad. Sin embargo, el Krasuka-4, ahora operando a plena capacidad contra un enemigo ficticio, comenzó a generar tanta interferencia electrónica que empezó a afectar a sus propios sistemas aliados. El técnico del Pantsir S-2 estaba sumido en el caos. Su pantalla de radar era una confusión de ruido y distorsión.
interferencia propia de su propio aparato de interferencia. Sus únicos sensores fiables eran sus cámaras térmicas, que revelaron 4 amenazas muy tangibles y veloces que emergían de la niebla. Activó sus armas. Su primer misil 57E6, un proyectil hipersónico con un valor superior al de un automóvil de lujo, se desvió de su trayectoria, localizando al segundo Bobber. El Bobber fantasma, analizando el lanzamiento en fracciones de segundo, transmitió una instrucción de anulación instantánea. Patrón evasivo delta. El Bobber número 2 ejecutó una brusca maniobra de viraje de 3G, suficiente para engañar al misil. El misil, incapaz de corregir el repentino cambio de trayectoria, explotó justo detrás. La fragmentación destrozó la sección trasera del dron, pero este permaneció en el aire, dañado pero operativo. Primer enfrentamiento, un fracaso. El técnico, probablemente transmitiendo comunicaciones frustradas, observó cómo los 3 señuelos restantes divergían. Tomó una decisión táctica instantánea. Fuego de saturación. Disparó 2 misiles más en rápida sucesión. Uno apuntando al Bobber número 3, el otro persiguiendo al Bobber número 4. Fue una reacción perfecta, ejecutada con precisión quirúrgica. Era precisamente lo que los planificadores ucranianos habían previsto. El Bobber número 3 no intentó evadir el misil. Se estrelló directamente contra él, desintegrándose en un destello silencioso en la pantalla térmica. Un sacrificio deliberado. Pero su destrucción cumplió una función. La potente explosión y la intensa firma térmica saturaron momentáneamente los sensores del Pantsir, proporcionando al Bobber número 4 una crucial oportunidad de ocultamiento de medio segundo. Este aprovechó la confusión para descender aún más, provocando que el segundo misil perdiera la localización del objetivo e impactara inofensivamente contra el terreno. Un dron eliminado, otro comprometido, 2 aún operativos. El técnico ruso se enfrentaba ahora a una situación crítica. El Bobber número 2, dañado, se acercaba a duras penas. El Bobber número 4, intacto, emergía desde abajo, y el Bobber número 5 comenzaba su propia secuencia de ataque. Todo esto mientras los 2 señuelos restantes ejecutaban su última instrucción preprogramada. Un pronunciado ascenso vertical de sacrificio. Esta acción final fue el golpe de gracia, aunque no para los drones. El técnico, al intentar monitorear 3 contactos distintos que maniobraban erráticamente, forzó los controles para que el radar apuntara a su máxima elevación. Pulsó el botón de control de fuego por 4ª vez. El procesador de control de fuego, ya degradado por interferencias amigas y sobrecargado por la estrategia de enjambre, finalmente colapsó. Sufrió una falla catastrófica del sistema. El 4º misil nunca se lanzó. Se incendió internamente, detonando dentro de su propio tubo de lanzamiento. La plataforma de defensa aérea de $15 millones se había autodestruido en un infierno de llamas y maquinaria destruida. El acceso estaba ahora libre de obstáculos. El ATACMS, volando a 150 pies de altitud, había utilizado el terreno como protección. No solo volaba, sino que seguía el terreno del campo de batalla a Mach 3 como un deportivo de alto rendimiento en un circuito todoterreno. Al superar la elevación final, su objetivo, el centro de mando de defensa aérea en llamas y la enorme instalación de almacenamiento de combustible justo detrás, quedó completamente vulnerable. La carga útil terminal de 1.200 kilogramos estaba a punto de ser entregada. El ATACMS inició su descenso final, con una trayectoria de vuelo casi perpendicular. En la superficie, los operadores del cañón automático ZU-23-2 intentaron desesperadamente rotar y elevar su plataforma de armas. Tenían menos de un segundo antes del impacto. Era una acción inútil contra un objetivo que se movía a Mach 3. El impacto no fue una explosión distribuida. Fue una descarga concentrada de fuerza catastrófica. La ojiva de carga hueca de 1.200 kilogramos funcionó exactamente como se había diseñado, utilizando el principio Monroe.
concentró toda la energía explosiva en un chorro hiperveloz de cobre licuado que viajaba a más de 10.500 km por hora. Este chorro impactó el techo reforzado de la instalación de mando Nebo-M y apenas lo detectó como resistencia, penetrando 30 centímetros de acero y hormigón de especificación militar en milisegundos. La secuencia de detonación dentro del búnker fue instantánea y produjo dos mecanismos de destrucción separados. Primero, un evento catastrófico de sobrepresión. La explosión generó una onda de presión que alcanzó un pico de 1200 psi en el epicentro, disminuyendo a 500 psi a 3 metros de distancia, suficiente para destrozar el acero. Las consolas de radar, los equipos de comunicaciones y las 200 personas que se encontraban dentro no solo fueron lanzadas por los aires, sino que fueron sometidas a una fuerza que convirtió los materiales sólidos en partículas. Segundo, la penetración secundaria. El chorro de cobre, que aún conservaba una tremenda fuerza cinética, salió por los cimientos del búnker y penetró directamente en el depósito de diésel adyacente de 70 toneladas del depósito de combustible de Bardiza. Una reacción en cadena devastó el depósito. En 5 segundos, 840 toneladas de diésel alcanzaron el punto crítico, generando una bola de fuego sostenida que se elevó 24 metros en la atmósfera. La onda de presión resultante fue registrada por equipos sismológicos regionales como un evento sísmico de magnitud 1.8, 2.51 AM, y en un momento de perfecta justicia irónica, justo cuando el cuartel general de Sebastopol era arrasado, a 30 kilómetros de distancia, un misil ruso Iskander, guiado por el radar Supark 1M, impactó en una zona deshabitada. Los operadores del HIMARS no solo habían sobrevivido, sino que el contraataque enemigo había alcanzado una posición que ya no contenía nada. Arriba, el objetivo del bombardero fantasma pasó del reconocimiento a la verificación de daños en tiempo real. Su sensor térmico documentó la completa destrucción térmica de la infraestructura del objetivo principal, seguida de las violentas detonaciones secuenciales de los depósitos de combustible. Monitoreó explosiones secundarias en todo el complejo a medida que los suministros de munición ubicados demasiado cerca del depósito comenzaban a incendiarse. En la superficie, las fuerzas terrestres rusas restantes ya no eran una unidad de combate. Eran bajas de oportunidad dentro de una zona de destrucción de la que no podían evacuar. La transmisión del bombardero fantasma documentó múltiples perfiles térmicos que se dispersaban desde la conflagración. Se verificó la destrucción sistemática y total del Centro de Coordinación de la Defensa Aérea Rusa en Crimea. Y cada explosión asestó un golpe devastador a la capacidad operativa de Rusia. Analicemos las consecuencias en términos que los analistas del Kremlin puedan comprender. 35 millones de dólares en avanzado equipo ruso se vaporizaron en segundos. El radar Nebo-M, el Pantsir S-2, el centro de mando y coordinación de toda Crimea, desaparecido, borrado del mapa. No se trata solo de una pérdida de equipo, es la pérdida de tripulaciones veteranas y capacitadas que lo mantenían. Estamos hablando de aproximadamente 200 oficiales y especialistas en ese cuartel general que ya no están operativos. Y luego está el combustible. 840 toneladas de diésel, el elemento vital para cualquier ejército mecanizado, desaparecieron. En términos puramente monetarios, fue una pérdida devastadora. En términos tácticos, fue exponencialmente peor. Ese combustible no se almacenaba simplemente con fines ceremoniales. Era la reserva operativa de 4 brigadas de combate rusas. Eso representaba 5.000 efectivos en el frente que ahora estaban prácticamente inmovilizados. Sus tanques T-90, sus vehículos de combate de infantería, sus camiones logísticos, todos estaban a punto de convertirse en estructuras metálicas fijas extremadamente costosas, con una movilidad nula. Ucrania acababa de cortar una red de suministro de 160 kilómetros sin disparar un solo proyectil de artillería contra ella. En términos empresariales, Ucrania no se limitó a interrumpir la cadena de suministro de su adversario.
ejecutó una adquisición hostil de su capacidad de movilidad, forzando un cese operativo total durante al menos 30 días. Pero ¿qué hay más humillante que ver expuestas tus catástrofes? El avión fantasma no desapareció. Transmitió pruebas irrefutables del éxito de Ucrania y se difundió rápidamente en todas las redes sociales, desde Kiev hasta Vladivostok. Si bien el representante de Putin lo describió posteriormente como un incendio menor debido a una falla técnica, la comunidad internacional observó la documentación térmica en 4K. Observaron las explosiones secundarias. Observaron el Pantsir en llamas. La narrativa era irrefutable. La impenetrable defensa rusa, sus sistemas de vanguardia de alta tecnología, habían sido devastados por un puñado de drones recreativos, en esencia, modificados. La lección para Rusia es severa y plantea un dilema irresoluble. La estrategia de disparar y reposicionarse demuestra que perseguir plataformas HIMARS en tiempo real es una batalla perdida de antemano. Su única respuesta racional sería distribuir sus valiosos recursos. Se enfrentan a una paradoja estratégica. Si mantienen sus valiosos recursos concentrados para la protección mutua, generan un enorme objetivo atractivo, como el que presenciamos esta noche. Pero si los dispersan, generan una docena de objetivos más pequeños y vulnerables que su defensa aérea no puede proteger simultáneamente. No existe una solución correcta. Pero el daño real y duradero va más allá de los desafíos tácticos. Es la paranoia que esta operación inyecta en todo el aparato militar ruso. A partir de ahora, cada técnico de radar ruso que, en una noche tranquila, observe una formación de pájaros en su monitor, tendrá una pizca de incertidumbre. ¿Son realmente pájaros? Esta paranoia los impulsa a una carrera tecnológica asimétrica e imposible de ganar. Rusia ahora tendrá que invertir miles de millones en algoritmos de radar mejorados, procesadores más rápidos e interceptores perfeccionados para contrarrestar una amenaza que costó $10.000. ¿Y la respuesta de Ucrania? Simplemente lanzarán una nueva actualización de software de código abierto para su flota de drones. Es una espiral descendente económica. Millones en mejoras tecnológicas contra un parche de software de 5 kilobytes. Hagamos cuentas. Una operación de $1 millón coordinada por drones de $10.000 acaba de derrotar una arquitectura de defensa de $35 millones. Paralizó una fuerza de combate de 5.000 personas y generó una crisis estratégica para todo el teatro de operaciones del sur. Ni siquiera la firma de inversión más exitosa de Wall Street puede ofrecerle ese tipo de retorno de capital. La lección es clara. En el siglo XXI, la amenaza más letal no siempre es la que provoca la mayor explosión. Es la que supera su capacidad de decisión, la que transforma sus propias habilidades en vulnerabilidades fatales. Todo lo que se necesitó fue algo de confusión, una programación inteligente y la profunda comprensión de que el aparato militar ruso es un gigante lento y predecible. Quizás la próxima vez, Rusia debería traer equipo de extinción de incendios y un departamento de tecnología de la información superior. Si cree que la innovación ucraniana está demostrando superioridad, dele a me gusta y suscríbase para presenciar más fracasos catastróficos de la maquinaria bélica de Putin. El futuro de la guerra se está escribiendo en tiempo real y no querrá perderse lo que sucederá a continuación.